Veamos qué canal de cable dio la primicia de la siguiente noticia. Resultado de la autopsia de la masacre en Villa Crespo. ¿Qué dieron los resultados? Aquí tenemos la cobertura. De casi hasta un 40% en algunas prendas. Así que en un ratito en nuestra tarde vamos a hablar con gente de la industria textil para que nos diga qué encarece a la ropa en Argentina. ¿Por qué pasa esto acá? Que nos queremos comprar todo, pero bueno, no se puede. No se puede. Ahí está, en un ratito. Gracias, Ceci. Cuatro integrantes de una familia fueron encontrados muertos en su casa de Villa Crespo y acaba de terminar la autopsia. Rodrigo Alegre tiene los detalles. Rodrigo, buenas tardes. Roxy, Fede, buenas tardes. Acaba de terminar hace minutos nomás la autopsia. Lo concluyeron, obviamente, los médicos del cuerpo forense que la agresora inicialmente es la mujer, Laura Leguizamón. No hay por lo menos dudas de ello. Se desprende además algunos datos. Entre los datos que surgen es que la mujer en el cuello tenía obviamente un signo de defensa, como una uña en el cuello, producto de un intento de querer defenderse. Se presume que es de uno de sus hijos, con lo cual va a haber un cotejo de ADN porque se trajeron muestras de ADN y se preservaron las manos de los 4 integrantes de la familia, sobre todo de 3 que tenían signos de haberse defendido. La autopsia también reveló la posibilidad de la utilización de 2 armas blancas, pero sobre todo una de una hoja muy ancha, por lo menos por las heridas. Estoy leyendo concretamente lo que dice la autopsia, y después un dato que es escabroso y doloroso al mismo tiempo, que tiene que ver con que el marido, Bernardo, tenía 3 heridas cortopunzantes en el cuerpo y los 2 chicos de 12 y 15 años tenían más heridas de muerte que él, ¿no? Con lo cual eso también lo remarcaron en el informe pericial los médicos del cuerpo médico forense, y al mismo tiempo se conoce que, digamos, ella tenía las heridas autoinfligidas en el pecho. Se secuestró también, y que va a ser analizado en el laboratorio, una serie de medicamentos. Un medicamento que se llama olanzapina, esa es la droga por lo que tengo entendido, y según me explican parte de los investigadores es un antipsicótico, y al mismo tiempo había otra droga más que se llama Serplax, si no me equivoco, que tiene que ver con un antidepresivo. Algunas de los remedios o medicamentos que se secuestraron en el lugar y que van a ser analizados. Recordemos que 13:30 entra Lucía, la empleada doméstica del lugar. Se horroriza con ver el cuerpo de uno de los chicos tirados en el piso, y lo que hace es ni más ni menos que salir corriendo del departamento. Le avisa a una vecina, Gabriela, del departamento de al lado, y llaman al 911. Se conectó, estuvo conectada en Facebook, le enviamos mensajes y no ¿Sospechan que alguien tiene el teléfono de ella? Sí, eso es lo que sospechamos. Cristian, sí, Pampa, querido. Pongamos un puntito acá porque hay información importante para compartir del otro tema que hoy es cadena nacional. Ya seguimos en Pichanal con la búsqueda de Priscila. No te vayas, Último momento. Terminó la autopsia del macabro crimen de Villa Crespo. Se usaron más de 2 armas blancas. Los nenes tenían más heridas que el padre. Y estamos hablando de esta mujer que supuestamente para la justicia, para la policía, asesinó primero a su marido y después a sus 2 hijos. ¿Qué datos manejás, Jorge, hasta el Exactamente, ya terminó la operación de autopsia y el informe preliminar, el acta de necropsia, arroja el siguiente resultado. La madre, que estaba en el interior del baño, posee heridas cortopunzantes en la zona superior pectoral, heridas en el rostro. Estamos hablando que pudo haber tenido un golpe y una caída al momento del desvanecimiento. Contra el bidet, porque estaba contra el bidet. Claro, ese es el escenario. Estamos hablando de lo que se hizo en la mesa caída, de autopsia. digo,
puede haber sido contra el bidet, porque estaba posada sobre el bidet. Bueno, aprovechando el tema de la caída que bien hace mención Pampa, también tiene una herida en la rodilla derecha, observándose algunos mecanismos de defensa por parte del cuerpo de esta chica, esta mujer que, bueno, fue la última persona que fallece en esta escena criminal. Vamos a ver, con respecto al padre, presenta heridas cortopunzantes sobre la zona pectoral, lado derecho. Eso es lo que arroja el informe de acta de necropsia, que es el informe preliminar de esta práctica científica que se hace sobre los cuerpos. Con respecto a los menores, se encuentra en el interior del dormitorio con numerosas manchas y numerosas heridas cortantes en la espalda, como así también posee heridas de defensa en manos y brazos. Eso con respecto al menor que estaba en la cama. ¿Cuántas puñaladas, no dice? No especifica la cantidad, pero bueno, estamos hablando que hay una herida de consideración cantidades. Estamos hablando que hay varias heridas. Oportunamente que estas cosas pueden pasar. Reunirse con la familia, explicarle cuál es el riesgo de dejar la medicación o de tomar la medida alternada y dar las pautas de alarma correspondientes. Lo que pasa es que, bueno, una vez más se recae en la ley de salud mental. Bueno, me espera, doctor, un minutito, porque hay un dato sumamente importante que nos acaban de confirmar. La información es urgente. La información es urgente. Acaba de concluir la autopsia realizada por el cuerpo médico forense y definitivamente se termina de confirmar, por lo menos esto lo están confirmando fuentes policiales y fuentes judiciales, que en base a la conclusión de los peritos en relación a la autopsia de los cuerpos, se podría ya acreditar que quien fue la autora de los 3 homicidios fue, en este caso, la madre y la esposa. Es una información muy cruda. De esto se venía hablando ya desde la jornada de ayer, el cierre del día de ayer, en base a esto que estamos incluso compartiendo con el doctor Herrera Milano, pero se termina de confirmar en base a la información pericial, ¿sí? Insisto, ¿no? Es decir, hay datos muy crudos. Por ahí podemos hacer referencia, en este caso, a los datos del cuerpo que presentaba la madre, que ahora para los investigadores pasa a ser la autora, ¿sí?, de los hechos. El cuerpo de ella estaba en el interior del baño, poseía heridas cortopunzantes en la zona superior del pectoral derecho, buscando seguramente una herida certera que finalmente la termina de encontrar. Tenía heridas en su cara, en la nariz, como así también en la rodilla derecha, no observándose heridas de defensa. Luego estaba, Marina, el dato cuerpo por cuerpo. La verdad que no aporta, no suma absolutamente nada, pero sí podemos reiterar esto que estamos contándote antes aquí en la pantalla de A24. Terminó la autopsia y en base a esa tarea pericial, los investigadores determinan que habría sido la mujer la causal de los 3 homicidios, para luego concluir con esta escena tremenda, macabra, que es quitándose la vida tras lo que ella cometió. Sigue sin entenderse aquella palabra que aparece... Perverso. Perverso, ¿no? En la A. Todo muy perverso. Todo mal, muy perverso. Exacto. Ese es exactamente lo que aparece en una suerte de carta final que deja en la cocina, ¿no? Desregularizar para que en esa economía informal se pueda hacer cualquier cosa. No parece ser el mejor de los caminos. Sí. Bueno. Hay que ver cuál es el plan económico, lo estaremos ampliando en minutos. Es alerta policial sobre la masacre de Villa Crespo. Toda esa familia que encontraron sin vida. Terminó la autopsia y están los datos preliminares, Leo. Y los datos preliminares de la autopsia coinciden con lo que contamos anoche. Y digo esto porque no ayer al mediodía. Ayer al mediodía teníamos una historia absolutamente distinta de la situación, hasta que el trabajo de los peritos en este departamento, en Aguirre 295, aquí en Villa Crespo, ese departamento que estamos viendo, pudo revelar que la autora de la masacre fue la madre de la familia, que se usaron al menos 2 cuchillos,
que había más heridas cortopunzantes en los niños que en el marido. Y que la secuencia, según intentan reconstruir y con la que todavía trabajan, tiene que ver con que el marido no tiene heridas defensivas en cantidad porque fue atacado mientras dormía. Por eso el puntazo que termina con la vida. Y sin embargo, los niños sí tienen varias heridas defensivas al punto tal que han encontrado algunas heridas en la mujer que tienen que ver con estas defensas de estos adolescentes de 15 y de 13 años. Pero también es importante remarcar, a ver, para la justicia se trató de un ataque en medio de un brote psicótico. Y para esto se valen de lo que ha podido declarar la hermana de esta mujer, quien contó que estaba en tratamiento, y también de algunos medicamentos que encontraron en este departamento cuando hicieron el operativo allí, que tiene que ver con varios medicamentos, cajas completas y de hecho un pastillero también. Por eso parte de lo que se trabajaba ayer en algunas declaraciones tenía que ver con el contexto de esta mujer de los últimos días, si estaba tomando la medicación o no, que era el comportamiento de esta mujer en la casa, porque fue muy importante la declaración de la empleada de esta familia. Empleada que, recordemos, llega pasado el mediodía, alrededor de las 13:30, pasadas las 13:30, a este departamento y se encuentra en ese departamento del 6º piso con las puertas cerradas. Nos quedamos acá con Carlos, Perfecto, creo que los próximos días igual van a ser claves para tener más detalles de todo lo que se anunció, pero por ahora es interesante, tenemos mucho para analizar, así que bueno, los veo desde acá, de la redacción. Gracias, Sofi Diamante, en la redacción de La Nación. Tenemos ahora que compartir información urgente. Información urgente, Jenny, vinculado con el caso que impacta de la familia asesinada en Villa Crespo. Exactamente, Débora, y se conoce el resultado preliminar de la autopsia. Y realmente los detalles son escalofriantes. ¿Por qué? Porque recordemos que ayer se hablaba de una situación en donde parecía que Adrián Seltzer es quien lamentablemente había cometido el crimen de su familia. Posteriormente, en las últimas horas del día, se pudo determinar que Laura Leguizamón es quien asesinó a su familia, y con los resultados preliminares esto se confirma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bernardo Adrián Seltzer tenía 3 heridas cortopunzantes en su cuerpo. Estaba en la habitación y según lo que pudieron determinar, obviamente lo que tiene que ver con la temperatura del cuerpo, él fue la primera persona que lamentablemente resultó ser víctima de su pareja, de Laura Leguizamón. O sea, él fue el primero al que ella ataca y asesina. Exactamente. ¿Y tenía o no tenía, según la autopsia, maniobras defensivas? Él tenía maniobras defensivas, ese es otro de los puntos que te quería comentar. O sea, que hubo una pequeña porque primero se dijo que él estaba dormido y ella lo mató. Claro, pero hay una sola que tiene, que es en su muñeca. Por lo que lo que tienen que determinar todavía es si efectivamente ella lo corrió y al correrlo presionó su muñeca o efectivamente él intentó defenderse en el último minuto ante esta situación. Después viene lo peor de todo esto, y que es la situación de Ian e Ivo. Estamos hablando de los chiquitos de 12 y 15 años. ¿Por qué? Porque uno tiene 10 heridas cortopunzantes y otro 12. En la espalda, en el cuello, en las piernas. No nos olvidemos que el menor de ellos estaba cerca, cuando intenta escaparse, cerca del living, y el otro en el pasillo de su vivienda. ¿En el pasillo quiere decir en el pasillo que de su él pieza, quiso huir? Exactamente. Ahora. O sea, ¿estaba yendo hacia o pedir ayuda o...? No, ¿por qué? Porque eran camas cuchetas. Así fuimos otorgando puntos del 4 al 0 en función del orden cronológico en que se brindaron las noticias. Con 15 noticias documentadas, así quedan las posiciones de los principales canales argentinos de cable. Si te gusta la propuesta del canal, dale un like y suscríbete para más videos de este estilo. Nos vemos en la siguiente noticia.